Este chico que tenemos aquí es Coque, que es el cantante y además lleva en sus manos una guitarra cuando salen a tocar. Ellos son los Ronaldos. No, llevo otra cosa en la mano. ¿Cómo? Que cuando no salgo a tocar llevo otra cosa en la mano. Eso, como dice Coque, cuando no sale a tocar, además de que no lleva la guitarra, lleva otra cosa. Coque, ¿qué tal la actuación que habéis tenido aquí en el Olimpo en Benigànim? Muy bien, ha estado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. ¿La gente qué te ha parecido? Muy bien. ¿Se ha enrollado? Mucho. ¿Qué canción es tu preferida desde tu primer LP? Sé dónde estás. Sé dónde estás. ¿Y lo nuevo cómo lo tenéis? Buenísimo. Ya veréis. Está muy buenísimo. El primer LP. ¿Mejor que el primero? Mucho mejor. ¿Crees que la gente va a responder bien? Yo creo que sí, yo creo que es muy... No sé, que sí, que va a gustar. Es distinto, pero va a gustar. Dinos el título de algunas canciones que lleva este último LP y que habéis tocado hoy, esta noche. ¿Qué vamos a hacer por las noches? Es verano. Ninguna más. Ah, sí, no como él. No como él. ¿Y qué tal lo tenéis de actuaciones por ahí, por España? ¿Cuál es la zona que más conciertos os lleva? Pues tal vez Levante. Todas las costas, vamos. Traen mucho. Vosotros, yo os he oído que, bueno, cuando empezasteis y grabasteis maquetas y tal, los que os promocionaron mucho fueron los de Radio 3. Sí, Jesús Ordovás nos cogió cariño desde el primer momento y se ha portado fenomenal con nosotros. Entonces, Coque, a ver, háblanos un poco de las letras de tus canciones. No sé, ¿qué quieres que te cuente de ellas? Por ejemplo, la pequeña Daisy, ¿es una de las más lentas que tenéis? Sí, es la más lenta. La más lenta de este disco. En el otro disco hay una más balada todavía. ¿Qué pensáis de bandas como son los Ramones o los Clash? Nada, son buenísimos, ambos. ¿Y españoles? El Gabinete, Radio Futura, Los Enemigos, Las Ruedas. Bueno, entonces te ha parecido aquel... Negra. Pata Negra. Mucho, me gustan mucho. ¿Tenéis alguna influencia de Pata Negra? O sea, ¿tenéis alguna influencia? ¿Veis...? No, simplemente hacemos dos versiones de ellos. El rock del Cayetano y Patapalo, mucho. Somos fans a muerte. Bueno, pues nada, Coque, que te lo pases bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, está aquí con nosotros Luis, que es el bajista de los Ronaldos, el grupo que ha estado tocando esta noche aquí en el Olimpo. Bueno, Luis, cuando deje el bajo en el sillón cómodamente My name is Mary Will. noche Ya estoy, bueno, me han castigado más en se prepara. Dice que lo han castigado más en Iberia y tú sabes lo que es Iberia. Porta com una cinta aislant tapant la funda del baix, pues l'han castigat, com ell diu. Ha reclamado y me van a comprar una funda nueva, hombre. Ha reclamado en Iberia y me van a comprar una funda nueva, ni más ni menos, señoras y señores. Una funda nueva para el bajo de Luis, el bajista de los Ronaldos. Amórrate al pilo, Luis. Vine para acá así. A ver, Luis, cuéntanos, los Ronaldos, para ti, ¿qué son los Ronaldos? No sé, los Ronaldos, pues mira, Tú el eres grupo en uno el que de los toco. Ronaldos. Sí, somos 4. Bandas extranjeras que tú prefieras. Pues lo que hay ahora, sí, no sé, ahí tampoco está bien, ¿no? Pero me gusta más la música del 75 al 80, o sea, todo lo que fue la nueva ola inglesa, sí, no sé, Stranglers o Los Clash. yo que sé, los Badcocks, todo eso, ¿no? Hemos estado hablando con Coque y nos ha dicho que el último LP, que ya lo tenéis hecho, Acabado. Para él es mejor que el primero. Claro. Para ti también. Bueno, no es mejor y es diferente también, ¿no? Porque no, o sea, a la hora de hacer el segundo LP nos planteamos pues no hacer lo mismo, ¿no? Porque es un poco, si haces otro disco igual pues no tiene gracia, ¿no? Entonces pues es un poco, no sé, buscando otros ritmos, otros arreglos, pero bueno, yo creo que se sigue notando que somos nosotros. ¿Cuándo empezaron los Ronaldos? Hace 2 años y pico, más o menos. ¿En Madrid? Sí. ¿Cómo empezaron? Pues yo si quieres te cuento cómo entré en un grupo. Pues mira, yo estaba en la mili, ¿no? Haciendo la mili. Entonces yo tenía un grupo con Ricardo, que es el batería,
y otro chaval, ¿no? Entonces bueno, yo me fui a la mili y ya pues lo del grupo pues claro, no podía seguir. Entonces volví de la mili y resulta que estaba Ricardo tocando con Coque, ya, y con Luis, el otro guitarra. Entonces justo les hacía falta un bajista, ¿no? Entonces me dijeron, oye, mira, que Ricardo, mira, estoy tocando con estos chicos, vente un día a ver qué te parece. Y me gustó, ensayamos unas canciones y dimos un concierto, así como al mes o así. Y a partir de ahí, pues hasta ahora. La actuación de esta noche, la gente, ¿qué te ha parecido? Bien, está bien. Las mejores actuaciones en España con mayor aglomeración de gente, ¿dónde han sido? Es diferente, ¿no? También depende de lo que estés, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una discoteca, otras veces tocas en fiestas de sitios, ¿no? Pues claro, hay más gente. La que más grande hemos hecho es en Alicante, en la noche de San Juan. Sí. Había unas 30.000 personas, más o menos. Era la noche de San Juan que fue transmitida en directo por Radio Nacional de España, Radio 3, me parece. Pues no estoy muy seguro. Si tú lo dices, creo que sí. Actuaron varias bandas, ¿no? No, entonces no. No era entonces. Solo nosotros, en la barraca del ayuntamiento. Ajá. Una cosa gratuita y eso, estaba muy bien. Y ya te digo, yo me ponía la carne gallina al ver tanta gente allí, ¿no? Cantando tus canciones y viendo que dabas marcha a la gente y eso. ¿Le ves mucho futuro a los Ronaldos?